Segunda de Samuel capítulo 10. La semana pasada, obviamente, ¿verdad? Terminamos el capítulo 9 y dejamos a David en una posición, pasó por una situación en la que él quería mostrar la bondad de Dios a los descendientes de Saúl, ¿verdad? Y encontró al hijo de Jonatán, Mefiboset, y lo trató con mucha bondad, lo trató con mucha compasión, lo trató con mucha gracia. Porque aunque era el hijo o descendiente de Saúl, y en aquel tiempo se acostumbraba que los nuevos reyes llegaban y arrasaban con la familia del antiguo rey. De todas maneras, por el amor que David tenía hacia Jonatán, él decidió que iba a tomar a este hijo de él, Mefiboset, que estaba lisiado de los pies, que no podía hacer nada por sí mismo, y lo iba a llevar a su palacio. Y no solamente lo iba a llevar a su palacio, sino que también le iba a dar un asiento en la misma mesa del rey. Y vimos el paralelo que está ahí, que hay ahí entre lo que David hizo por Mefiboset, que no tenía la manera de hacer nada por sí mismo, y lo que Cristo hizo por nosotros, que también nosotros no teníamos la manera de hacer nada por Él, no teníamos la manera de hacer nada por nosotros mismos. Sin embargo, Él por su gracia, por su amor, por su misericordia, mostró su bondad, mostró la bondad de Dios hacia nosotros y nos dio un lugar en la mesa, en su propia mesa, ¿verdad? Podemos anticipar como cristianos que va a llegar el día en el que vamos a estar en gloria con el Señor y vamos a sentarnos a la mesa del Señor y celebrar juntamente con Él la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Y va a ser algo grandioso. Pero mientras llegamos, el Señor nos ha dado la comunión, nos ha dado ese sacramento, ¿verdad? Que es uno de los que dejó de hecho a sus discípulos para que lo siguieran celebrando, que es la comunión, en la cual al acercarnos y tomar el pan que simboliza su cuerpo, tomar el jugo de uva o el vino que simboliza su sangre, nos estamos acercando a su mesa para comer con Él. Y no solamente comer con Él, sino figurativamente y simbólicamente comiéndolo a Él, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dijo Él durante la última cena, cuando estableció la última cena, que el pan simbolizaba su cuerpo, que iba a ser quebrantado por nosotros, y el vino simbolizaba su sangre, que iba a ser derramada por nosotros, y la cual iba a ser el sello del nuevo pacto. Hoy en el capítulo 10 vemos a David de nuevo con ese corazón bondadoso, queriendo mostrar bondad, queriendo mostrar compasión, queriendo mostrar misericordia hacia una persona que estaba necesitada. Si bien esta persona a la que le va a mostrar misericordia y todos los demás que hemos estado mencionando es una persona pagana, es una persona a la que no tendría por qué hacerlo, sin embargo él estaba agradecido con esta persona o con el padre de esta persona porque él a su vez también había hecho algo bueno por él. Así es que vemos ahí en 2 de Samuel capítulo 10 y comenzamos con el versículo 1 en donde se nos dice, después de esto, cuando hablamos después de esto, está hablando después de lo que estudiamos anteriormente, ¿verdad? Murió el rey de los amonitas y subió al trono su hijo Hanún. Ahora, el rey de los amonitas se llamaba Nahás. Hablamos acerca de, lo miramos por primera vez cuando estuvimos estudiando el libro de Primera de Samuel en el capítulo 11, los versículos 1 al 11. Si ustedes se acuerdan, en aquel tiempo los amonitas fueron con un grupo, Jabes Galaad, y les dijeron a los habitantes de Jabes Galaad que les permitieran que les sacaran un ojo, ¿se acuerdan? Si no quieren que los invadamos, si no quieren que les quitemos todas sus tierras, tienen que dejarnos que les saquemos un ojo y así así se van a hacer nuestros siervos por el resto de sus vidas. Ellos van con Saúl, Saúl se enoja mucho y va y derrota a los amonitas. Es la primera vez que leemos acerca de Nahás y acerca de los amonitas en la historia de la vida de David. Pero aquí vamos a ver cómo en algún tiempo Nahás hizo algo bueno por David, lo que ahora David quiere de alguna manera recompensar. Versículo 2 dice, y David pensó, ya que había muerto el rey de los amonitas, David pensó, voy a tratar al hijo de Nahás con la misma buena voluntad con que su padre me trató a mí. Envió entonces una comisión para consolar a Hanún por la muerte de su padre. Pero cuando los enviados de David llegaron a territorio amonita, los jefes del pueblo le dijeron a Hanún, ¿de veras crees que David te envía mensajeros para consolarte y honrar a tu padre? No, ha enviado a esa gente como espías para que inspeccionen la ciudad y luego puedan destruirla. Entonces noten lo que está sucediendo aquí, ¿sí? David escucha que Nahás, el rey de los moabitas, ha muerto. Hanún, su hijo, ha sido puesto como rey y ahora él quiere mostrar su bondad y quiere ir con Hanún y decirle, ¿sabes qué? O enviar mensajeros
y a través de ellos decirle a Hanún, ¿sabes qué? Siento mucho la muerte de tu padre me trató muy bien a mí cuando estuvo vivo, me hizo un gran favor, así es que hoy quiero devolverlo dándole tributo, rindiéndole respeto en su muerte. Y noten aquí que la misericordia de David hacia Mefiboset, de nuevo en el capítulo anterior, no fue la última de las obras amables que David hizo. David, aun cuando fue un hombre de guerra, cuando fue un hombre de cartas tomar, cuando fue un hombre que derramó sangre, era un hombre de un corazón muy bueno. Y lo vamos a ver más adelante. Era un hombre, según se nos describe en la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. Y aquí una vez más muestra su misericordia hacia este nuevo rey pagano porque simpatizaba con la pérdida de su padre, ¿sí? Sabía lo que se sentía perder a un ser amado, sabía lo que se sentía perder a alguien tan amado como lo había sido Jonatán para él. Quizás su padre ya había muerto para este tiempo también. Y sabía lo que se sentía perder a alguien. Yo no sé ustedes si han tenido esa experiencia de perder a alguien muy amado, ¿sí? Una de las personas que más he amado en mi vida fue mi nana Lina, la mamá de mi mamá, mi abuela materna. Y ella nos crió a mí y a mi hermano una vez que mi mamá enviudó. Y teníamos un amor muy grande por ella, porque desde pequeños estuvimos con ella. Y cuando mi mamá se volvió a casar y mi padrastro, mi papá, nos llevó a vivir a Los Ángeles, ¿cómo lloramos? Qué bárbaro. Nos quedábamos dormidos llorando a veces porque no estábamos con nuestra nana. Y cuando murió mi nana fue una de las pérdidas más pesadas, más difíciles que he tenido, porque ella había sido mi mamá. Así es que si alguien pierde a un ser amado, alguien pierde a su nana, a su abuelita, yo sé lo que está sintiendo, especialmente si, como muchos de mi generación, crecieron junto con sus abuelitas. Y aun cuando tuvieran papá y mamá, de todas maneras, en nuestra cultura se acostumbra mucho ir a la casa de las abuelitas, dejar a los niños en la casa de las abuelitas y que las abuelitas los cuiden. Y no hay cosa más grandiosa para las abuelitas que cuidar a sus nietos, ¿verdad? Yo ya quiero nietos, ¿ok? Espero que dentro de mucho tiempo pueda tener nietos. No la vean a ella porque ella apenas tiene 16 años. Pero tengo un hijo de 19, tengo un hijo de 20 que ya muy bien pudiera darme un nieto, ¿verdad? Y anhelo poder tener nietos para que me los lleven a la casa, llenarlos de chocolate, de nieve, de bombones, de todo eso, y luego soltárselos a sus padres para que ellos tengan que lidiar con ellos, ¿verdad? Entonces David sabía lo que este hombre estaba sintiendo por la muerte de su padre, pero noten que cuando llegaron los enviados de David al territorio amonita, empezaron inmediatamente a tratar de sembrar cizaña, inmediatamente a tratar de sembrar duda, porque le empezaron a decir a Hanún, ¿de veras crees que David te envía mensajeros para consolarte y honrar a tu padre? No, ha enviado a esa gente como espías para que inspeccionen la ciudad y luego puedan destruirla. Hay un dicho que dijo un cineasta estadounidense, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero dijo que toda buena o que ninguna buena obra queda sin su castigo. Ninguna buena obra queda sin su castigo. Esto es precisamente lo que está sucediendo aquí. David quería mostrar la bondad de Dios hacia esta persona. Dios había puesto en su corazón hacer esto para con Hanún, pero Satanás vino y metió la cola ahí con los ayudantes de Hanún y empezó a mover las cosas. Ahora, no sabemos por qué estos hombres quisieron sembrar duda en el corazón del rey en cuanto a las intenciones de David. Pero lo que sí vamos a ver es que su intervención causó una guerra entre el pueblo de los amonitas y David que no tenía por qué haber sucedido, no tenía por qué haber pasado, no tenía por qué haberse llevado a cabo. Y saben que al estar estudiando esto y al estudiar cualquier pasaje de la Biblia, me encuentro a veces asombrado viendo los paralelos que hay entre algunas de las historias de los personajes bíblicos que estudiamos y nuestra vida como cristianos. ¿Ok? Porque nosotros también como cristianos tenemos todas las buenas intenciones del mundo cuando le hablamos a alguien de Cristo, ¿no es cierto? Tenemos todas las buenas intenciones del mundo cuando vamos y le queremos hablar a alguien de la bondad de Dios, de lo bueno que ha sido con nosotros, de cómo ha transformado nuestra vida, de cómo ahora podemos nosotros ver en nuestra vida su presencia y cómo su Espíritu Santo nos dirige y nos guía. Y les hablamos a ellos acerca de cómo deberían acercarse también a Dios.
¿Y qué es lo que pasa? Satanás siempre trata de sembrar duda en las mentes de aquellos a quienes queremos hacerles un bien, hablándoles y mostrándoles la bondad de Dios. ¿No es cierto? Satanás inmediatamente quiere llegar y quiere sembrar dudas y quiere hacerlos pensar que nuestra motivación no es tanto que se salven, sino que queremos convencerlos de que se unan a nuestra secta, queremos convencerlos de que se unan a nuestro grupo, queremos convencerlos de que crean lo que nosotros creemos y que vayan a nuestra iglesia, porque queremos que sean un número más dentro de las personas, dentro del grupo como iglesia que tenemos. Y no es cierto. Si el Señor lo trae aquí a usted y aquí es en donde finalmente toca su corazón y lo salva, déjeme decirle una cosa, como pastor de esta iglesia, de ninguna manera está obligado a venir a esta iglesia. Si quiere seguir viniendo, gloria a Dios, lo amamos, lo recibimos, le ministramos y le servimos en lo que usted quiera. Pero si usted siente que el Señor lo está llevando a otra iglesia, quizás una iglesia en donde vayan algunos de sus familiares, que es una iglesia de buena reputación, en donde se enseña la palabra de Dios y se enseña toda la palabra de Dios y no ciertos aspectos nada más, ¿sabe qué? Gloria a Dios, todos ellos también son nuestros hermanos. Pero Satanás trata de meter todo ese tipo de dudas, trata de sembrar cizaña. Sí, así como estos hombres estaban básicamente haciendo que el rey dudara de David y por ello se iban a perder de la bendición, que su pueblo tuviera una amistad con el pueblo de David, así también Satanás viene y trata de sembrar duda en los corazones de quienes queremos alcanzar para que se acerquen a Dios y así puedan recibir la bendición de una amistad verdadera y personal con Dios y que su vida pueda ser bendecida mientras están aquí en la tierra por la bondad de Dios y luego estar seguros de que van a estar en la gloria por una eternidad con el Señor. Les queremos hacer un bien, ¿no es cierto? Así como David quería hacerle un bien aquí a Jonán. Pero Satanás viene y lo tuerce todo. Satanás, recuerden, es un mentiroso. Nunca, nunca, nunca ha dicho la verdad. Siempre ha mentido, siempre ha tratado de tergiversar las cosas. Hace que hombres que no aman a Dios y no aman al pueblo de Dios se metan en las iglesias, se cuelen en las iglesias y enseñen todo tipo de doctrinas completamente contrarias a lo que la Biblia dice y los trata de sacar de las iglesias en donde la palabra de Dios está siendo predicada 100% de pasta a pasta, como dice mi mamá, y libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que todo el mundo tenga todo el consejo de Dios y no solamente un versículo de aquí que me queda bien con mi doctrina y un versículo de acá que queda bien con lo que yo creo y un versículo de por allá que respalda lo que hoy quiero tratar de comunicar a la gente para que siga lo que yo le estoy enseñando. Y Satanás viene y mete todo ese tipo de mentiras. ¿Por qué? Porque es mentiroso desde el principio. De hecho, el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y el versículo 44, cuando habla con los fariseos y les dice muy claramente, ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, de lo que es de él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Estos hombres también estaban siendo usados por Satanás para que David no pudiera llevar a cabo esta buena obra y la gente a quien estaba tratando de bendecir con esta buena obra creyera que sus motivos eran completamente contrarios a los que había en su corazón. Tenemos que estar al tanto de cómo Satanás obra para que no nos vaya a sorprender. Tenemos que conocer a nuestro enemigo para poder saber cómo podemos apagar los dardos que nos va a aventar. Tenemos que conocerlo no porque nosotros vayamos algún día a tener poder para vencerlo, porque quiero que sepan una cosa. En primer lugar, Satanás ya está vencido, ¿ok? Jesucristo lo venció en la cruz. Pero en segundo lugar, nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre Satanás, ¿ok? No es cierto todo eso de que se habla a veces de que nosotros podemos atar a Satanás y de que nosotros podemos hacer esto y aquello. Digo, si así fuera, créanme, yo ya lo hubiera atado hace mucho tiempo y no tuviera ningún problema con él, porque lo tendría bien atado y enterrado en lo más profundo del mar y ya no me molestaría. Pero ¿saben qué? Satanás todavía sigue con el aguijón picando de vez en cuando, ¿sí? Entonces es una mentira
de que, en el nombre de Cristo te atamos, Satanás, y quién sabe qué. Si en el nombre de Cristo lo estamos atando y 2 o 3 meses después nos está volviendo a dar lata, entonces el nombre de Cristo no tiene el poder que nosotros decimos que tiene. Pero hasta el arcángel Miguel, cuando Satanás quiso luchar con él por el cuerpo de Moisés, se nos dice en el libro de Judas, el arcángel Miguel mismo le dijo, Dios te reprenda, el Señor te reprenda. Él no trató de reprenderlo, él no trató de hacerlo, y era el arcángel Miguel, ¿ok? Este camarada es cosa seria, ¿ok? Este camarada tiene poder, tiene fuerzas, pero él mismo le dijo al diablo, el Señor te reprenda. Ahora nosotros podemos decirle, Satanás, el Señor te reprenda. Nosotros podemos decirle, en el nombre de Cristo, apártate de mí. Nosotros podemos decir, en el nombre de Cristo, te resisto y no voy a hacer lo que tú me estás diciendo, aunque parezca que es lo que debo hacer y huir de él. Pero ¿saben qué? Dios es el único que lo puede atar y lo va a hacer. Lo va a hacer. Lean Apocalipsis capítulo 20 en su casa, hoy cuando lleguen a casa, y verán que un día Dios lo va a dar y lo va a echar al lago de fuego eterno. Pero él es un mentiroso y siempre va a querer sembrar dudas, siempre va a querer decir mentiras. Y a menudo lo que sucede es que Satanás usa a las personas a quienes engaña para humillarnos y lastimarnos de maneras que nunca pensamos que lo pudieran hacer. Satanás usa a esas personas que él engaña para humillarnos, para lastimarnos, para hacernos cosas que nosotros jamás esperábamos de ellos. A veces personas que nosotros conocemos, que nosotros amamos, que les hemos estado hablando del Señor por mucho tiempo, que se rehúsan a reconocer el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. Satanás los usa para hacer ese tipo de cosas, especialmente cuando lo que estamos tratando de hacer por ellos es un bien y no un mal. Sí, no sé si ustedes siguen mucho de la política. Yo tengo 2 temas muy favoritos de los que me gusta hablar y son los 2 temas que se nos dice que nunca debemos discutir con nadie. Uno es la religión y otro es la política. Y a mí me encantan las 2. La religión porque se trata de Dios, se trata de su palabra, se trata de su doctrina. La política pues porque me encanta el pleito, ¿verdad? Y el otro día estaba mirando una de esas de confirmación de uno de los nominados de nuestro presidente Donald Trump, ¿verdad? Y este camarada es cristiano y hace algunos años escribió, hizo un escrito dirigiéndose hacia la religión musulmana, en la cual él dijo muy claramente que la religión musulmana no solamente tenía una teología torcida, que no es verdadera, sino que aquellos que practican esa teología están condenados por Dios. Porque de acuerdo a las Escrituras, la única forma de llegar a Dios es por medio de Cristo. Es creer que Él es Dios. Y los musulmanes rechazan esto. Bueno, pues uno de los últimos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, no el peor de ellos, pero sí ahí anda, Bernie Sanders, al hacerle preguntas le dijo, así es que tú dices que los musulmanes no solamente tienen una teología torcida, sino que están condenados. Y este camarada le dice, pues mire, congresista, yo soy cristiano. Y de acuerdo a las Escrituras, y empieza a gritarle, sí, ya sé que los cristianos, el cristianismo es la religión mayoritaria aquí en Estados Unidos, pero dime, ¿tú crees en realidad, tú has dicho que los musulmanes no solamente tienen una teología torcida, sino que también están condenados? Y él muy respetuosamente, mire, pues con todo respeto quiero decirle que yo soy cristiano y de acuerdo a las Escrituras, y lo seguía interrumpiendo, hasta que finalmente le dijo, mire señor congresista, los musulmanes son creados por Dios y les debo todo mi respeto y ellos tienen la libertad de creer lo que quieran creer. Pero yo soy cristiano, ¿ok? Y de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? El que no crea que Jesús es Dios y que no quiera llegar a Dios por medio de Él está condenado. ¿Saben lo que le dijo este congresista? Pues entonces quiero que sepan todos aquí que yo no voy a votar por confirmar a esta persona porque eso no es lo que nosotros creemos aquí en Estados Unidos. ¿Sabe qué, señor Bernie Sanders? No importa qué se crea aquí en Estados Unidos. La palabra de Dios dice que Jesucristo
Es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Y lo que este hombre estaba tratando de hacer fue un bien para aquellos que estaban en la audiencia, que eran musulmanes, para que se dieran cuenta de que tenían que creer en Cristo si en realidad esperaban ser salvos. ¿Y qué hizo Satanás? Usó a Bernie Sanders, sí lo estoy diciendo, y aquellos que van a ver en el internet lo estoy diciendo. Satanás usó a Bernie Sanders, ¿ok?, para sembrar duda, para sembrar cizaña, para meter todo tipo de duda en cuanto a lo que las Escrituras dicen, para que la gente que escuchara pudiera decir, ay, estos cristianos, qué cerrados son, qué estrecha la manera de pensar, cómo que nada más va a haber un camino a Dios, cómo que nada más Cristo. Y si no quiero creer en Cristo, pues todo el que diga, si no quiero creer en Cristo, está condenado al infierno por no haber creído. Punto, aparte, no hay discusión. Y si esto va a hacer que Satanás se enoje conmigo y diga mentiras de mí y trate de hacer lo que estos hombres hicieron con los enviados de David, ni modo. Eso es lo que yo creo, no porque yo lo haya inventado, no porque yo lo crea, sino porque es lo que las Escrituras dicen. Ahora noten lo que hace en el versículo 4 Hanún. Entonces Hanún arrestó a los mensajeros de David, les rasuró la mitad de la barba, les rasgó la ropa hasta abajo de la cintura y los envió de regreso semidesnudos. Si ustedes están leyendo la versión Reina Valera 1960, ustedes pueden ver ahí que les rasgó los vestidos y los envió con las sentaderas de fuera, básicamente es lo que está diciendo. La Reina Valera 60 no usa esa palabra, usa una palabra más colorida, más descriptiva, pero eso es lo que hizo. Les rasgaron los vestidos y los mandaron semidesnudos de nuevo con David. Noten, los siervos de David fueron humillados, abusaron de ellos, les rasuraron la mitad de sus barbas, que era considerada una parte muy importante de la apariencia del hombre en las culturas semitas, en las culturas medio orientales. ¿Okay? Un hombre sin barba olvídenlo, se tiene que tener barba. ¿Okay? Es más, Dios les dijo en el libro de Levíticos a los levitas que no debían cortarse la punta de la barba. Búsquenlo y verán. Entonces era muy importante para ellos. Además les rasgaron sus ropas hasta más abajo de la cintura, con lo que eso los obligó a tener que volver a casa con todos expuestos. ¿Sí? Era como si hubieran ido con el doctor y el doctor les esconde la ropa y los manda a casa con la batita esa que le dan a uno cuando lo van a examinar. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es medio incómoda la batita esa, ¿no es cierto? Imagínense que les escondan la ropa y tengan que irse a casa con esa bata. ¿Okay? Imagínense que tienen que irse en el bus porque no tienen carro, ¿okay? Que lo tienen que esperar en la esquina porque así es. Sería vergonzoso, ¿no es cierto? Digo, nosotros no tenemos la culpa, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió, pero sería vergonzoso, ¿okay? Ahora noten cómo Satanás ataca y hace cosas que nos hacen sentir vergüenza delante de los demás para que no podamos seguir tratando de alcanzar a los demás para Cristo. La forma en la que Satanás nos ataca, ¿no es cierto? Trata de exponer nuestras desnudeces, nuestras debilidades, nuestra pecaminosidad y hacernos sentirnos indignos. ¿Sabes qué, Satanás? Deberíamos de decirle, no me tienes que tratar de hacer sentir indigno. Yo sé que soy indigno, yo sé que no soy digno de que Dios me bendiga, yo sé que no soy digno de que Dios me use, yo sé que no soy digno de que Dios me confíe a mí el mensaje del Evangelio para llevarlos a otros, pero ¿sabes qué? Él me escogió a mí, Él me ha salvado a mí, Él me ha limpiado a mí, Él me ha perdonado a mí. Y Satanás, aun cuando todo lo que estás diciendo acerca de mí es cierto, nada de eso me afecta porque mi abogado Jesucristo ya me perdonó todas esas maldades que había hecho en mi vida pasada. Sí, entonces Satanás siempre va a tratar de exponer esas desnudeces, siempre va a tratar de hacernos que nos agüitemos, ¿no es cierto? Especialmente usando gente que nos conoce de nuestra vida anterior y nos escucha hablar a alguien de acerca de Cristo y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y luego empiezan a decir así cosas como que, ay sí, el santito. Yo te conocí cuando no estabas con Cristo, yo te conocí cuando no ibas a la iglesia, y es más, de vez en cuando todavía te oigo echar una que otra. De vez en cuando todavía te veo hacer cosas que no deberías hacer. De vez en cuando todavía veo cómo te portas con tu familia, todavía veo cómo te portas en el trabajo. De vez en cuando todavía te sale lo pecador, ¿verdad? Santito.
¿verdad? Eso es lo que Satanás trata de hacer y usa a otras personas para hacernos sentir esa vergüenza, para hacernos sentir avergonzados por eso. Pero ¿saben que con todo eso nuestro rey nos ha hecho sus embajadores y debemos obedecerlo? No importa lo que Satanás nos diga, no importa cómo nos quiera culpar, no importa cómo nos quiera avergonzar. Nuestro rey nos ha enviado a nosotros como embajadores, así como David envió a estos hombres, y nosotros tenemos que obedecer. Y saben, estos hombres y su rey, al hacer esto con estos embajadores, con estos enviados de David, lo que estaban haciendo era básicamente insultando a David, ¿no es cierto? Al enviar a sus enviados de regreso semidesnudos, con media barba rasurada y todo eso, ¿qué le estaban diciendo a David? No nos importa lo que vengas a hacer, no nos importa que nos muestres bondad, no nos importa lo que estés tratando de hacer. ¿Sí? Ahí te mandamos a tus embajadores para que veas lo que podemos hacer, para que veas lo que estamos dispuestos a hacer. ¿Sí? Es igual lo que hace Satanás con nosotros. Al insultarnos a nosotros, al mostrarnos nuestras desnudeces, nuestra maldad, nuestra pecaminosidad, lo que está tratando de decirle a Jesús es: Jesús, mira, esto es lo mejor que puedes hacer. Esto es lo mejor que tienes para enviarle a esta persona para que le predique el evangelio. Digo, ¿no pudiste encontrar a alguien mejor que este? Me imagino que así le de haber dicho acerca de Pedro, ¿no? A este gritón, es lo único que puedes, al que escogiste para predicar el día de Pentecostés y que 3,000 personas se salvaran. Es lo único que pudiste encontrar. O me imagino que cuando Tomás dudó también, Satanás ha de haber dicho: a este dudón lo vas a enviar como apóstol. No tuvo ni la fe para creer que habías resucitado de los muertos, y a él lo vas a poner como uno de los apóstoles. ¿O qué tal Pablo? Pablo, que anduvo persiguiendo a la iglesia y que anduvo arrastrando a los cristianos a Jerusalén para arrestarlos. ¿Qué le diría Satanás a Dios acerca de Pablo? ¿A este? Que es como un abortivo, que vino fuera de tiempo, que es perseguidor de la iglesia, que anduvo matando a este. ¿No tienes algo mejor? Me imagino que cada domingo Satanás se ha de poner enfrente del Señor y me mira a mí y me apunta a decir: ¿a este? Este es el que fue lo mejor que encontraste para predicarle a este grupo de personas tu palabra. ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que pudiste hacer? ¿Saben qué? La palabra de Dios dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿No es cierto? Miren, mis hermanos y hermanas, amigas y amigos que están aquí, si ustedes han creído en Cristo, no importa lo que diga Satanás acerca de ustedes son criaturas nuevas en Él. Lo viejo ha quedado atrás. La vida pasada ha quedado atrás de nosotros, y como Pablo ahora debemos extendernos hacia enfrente, para asirnos de aquello para lo que Dios se ha sido de nosotros. Entiendan eso, por favor, el día de hoy. Porque cada vez que traten de dar un paso de fe para hacer algo por Dios, ¿saben que Satanás va a venir con este tipo de acusaciones? Y va a decir: ¿en serio? ¿Tú crees que Dios te va a usar a ti? ¿En serio? Dios tiene muchos otros santos más santos que tú, que pueden hablarles a los demás santos y pueden hacer a otros santos. ¿Por qué te iba a usar a ti? Y ¿saben lo que pasa muchas veces? Que la gente como dice mi papá, se achicopala, se agüita y dice: no, pues sí es cierto, a mí no me podría usar el Señor para hacer esto. A mí no me podría usar el Señor para llevar el mensaje del evangelio a nadie. ¿Quién soy yo para abrir la boca si todavía tengo tantos defectos, y todavía cometo tantos pecados? ¿Sabe qué, mi hermano? Usted es un embajador de Cristo aquí en la tierra. No se quede callado. Diga lo que el Señor le ha enviado a decir. Haga lo que el Señor le ha enviado a hacer. Y no se preocupe si el mundo lo aborrece. No se preocupe si Satanás lo aborrece. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo hicieron con Jesús. Lo mismo hicieron con Jesús. Era lo que estos hombres estaban haciendo con los enviados de David. A Jesús el mundo lo aborreció. Sí, de hecho, Él mismo nos advierte en Juan capítulo 15, los versículos 18 al 21. Él mismo nos dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo.
Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre. Noten, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, debemos esperar ese tipo de ataques, debemos esperar ese tipo de avergonzadotas que nos van a dar, debemos esperar todo eso, porque eso es lo que Satanás sabe hacer. Versículo 5 de 2 de Samuel 10 sigue diciendo, cuando David supo esto, mandó sirvientes a recibirlos, pues ellos estaban muy avergonzados. Por eso el rey les permitió que se quedaran en Jericó hasta que les creciera la barba, y después de lo cual podrían volver. Noten de nuevo aquí la compasión de David, la gracia de David. Envió a alguien a recibirlos, no porque él estuviera avergonzado de ellos, no porque él no quisiera verlos por lo que les pasó, no porque él estuviera disgustado porque permitieron que esto les pasara, sino que mandó a sirvientes a recibirlo porque no quería avergonzarlos más de lo que ya estaban. Imagínense que el rey los fuera a recibir y fueran semidesnudos con la barba medio rasurada. Imagínense lo que iban a sentir estas personas al ver al rey. ¿Sí? Entonces David por bondad manda a otros a que los reciban y les permite, no les dice quiero que se presenten ante mí, quiero que me digan qué fue lo que pasó, quiero que me digan cómo fue posible que hayan dejado que les hicieran esto. No, les permite que se queden en Jericó, que no estaba muy lejos de donde estaba el rey, hasta que les creciera la barba, y después de lo cual podrían volver. Noten, David no los juzga, David no les echa encaradas, David no los regaña. Sí, la palabra de Dios nos dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Y esto no quiere decir que solapamos al pecado, esto no quiere decir que aceptamos el pecado, pero lo que sí quiere decir es que no andamos tratando de exponer el pecado de los demás. ¿Supiste lo que hizo fulanita de tal? ¿Supiste lo que hizo fulano de tal? El hermano tal, ¿supiste lo que hizo? ¿Te diste cuenta cómo cayó y tan santo que se miraba y ahí andaba sirviendo en la iglesia todo el tiempo? ¿Te diste cuenta? El amor no hace eso. Cuando el amor se da cuenta de que alguien cae, ora por esa persona, consuela a esa persona, trata de mostrarle compasión a esa persona. Pablo nos dice que cuidado a los que creamos que estamos firmes, no vaya a ser que vayamos a caer nosotros mismos, ¿no es cierto? Sí, llevo 3 semanas preguntando, pero ¿quién está libre de pecado aquí hoy? En las 3 semanas que he hecho esta pregunta, tanto aquí como el martes, ni una persona ha levantado su mano. ¿Saben por qué? Porque todos somos pecadores que necesitamos la gracia de Dios. Y si nos amamos los unos a los otros, no vamos a solapar el pecado que veamos los unos en nosotros, pero sí vamos a tratar de que no vamos a ser nosotros los que lo descubramos y los que lo cantemos a los 4 vientos. Dios se encargará de eso. Noten, David se preocupó por la dignidad de ellos, se preocupó por el honor de quienes habían sido humillados y les permitió esperarse en Jericó hasta que regresaran y que después regresaran a Jerusalén. Saben que este es el mismo corazón de Cristo. Cristo no está interesado en que todo el mundo sepa nuestros pecados. ¿Se han dado cuenta de eso? Cristo desea que nosotros vayamos en privado con Él y le digamos, Señor, he pecado. Necesito tu perdón una vez más. Necesito tu compasión una vez más. Necesito tu gracia una vez más. Y no nos agarra coscorrones por haber caído de nuevo en el mismo pecado, ¿no es cierto? ¿Cuántos han sentido coscorrones? A veces nos corrige, no me malentiendan, a veces nos corrige. Pero cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado, no nos rechaza ni nos agarra coscorrones por lo que hemos hecho. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuantas veces lo necesitemos. ¿Sí? En Isaías 42, en los versículos 1 y 4, hay un pasaje muy interesante acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es interesantísimo ver cómo se describe ahí. En el Nuevo Testamento este pasaje se cita en Mateo capítulo 12, en los versículos 18 al 21. Dios hablando aquí está diciendo en Mateo 12, versículos 18 al 21. Este es mi siervo, hablando de Jesús, a quien he escogido, mi amado en quien se complace mi alma.
Pondré mi espíritu sobre él y a las naciones anunciará juicio. Noten cómo lo describen. No disputará, o sea, no va a andar de gritón. No gritará, no va a andar ahí a los cuatro vientos gritando. Ni nadie oirá su voz en las calles. Noten el versículo 20. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. La caña cascada habla de debilidad. Una caña, si ustedes han visto el carrizo, sí, cuando está cascado se vuelve algo muy débil, se puede quebrar inmediatamente. Lo que está diciendo ahí cuando dice no quebrará la caña cascada es que cuando mire a alguien que está débil, quebrantado, listo para tronar ya, por así decirlo, él no lo va a arrancar, él no lo va a terminar de quebrar. Él lo va a tomar y lo va a tratar de remendar y lo va a tratar de fortalecer y lo va a tratar de hacer una caña que pueda volver a brotar con vida. ¿Sí? Cuando habla ahí de la mecha humeante, a veces, no sé ustedes, pero si ustedes tienen velas en casa o algo y la vela ya se consumió casi toda, ¿sí? En aquel tiempo se usaban lámparas de aceite. Sí, cuando el aceite ya se había casi consumido todo, ya quedaba nada más cualquier cosa, la mecha empezaba a humear, se quería apagar. La tendencia es entonces a ¿qué? Apagarla completamente, poner aceite nuevo, etcétera. El Señor no hace eso con las mechas humeantes. ¿Sí? El Señor lo que hace es las limpia, les quita lo quemado, pone más aceite sin apagarla y las vuelve a encender para que den luz. Esa es la forma en la que el Señor nos ve a nosotros. A veces nos hemos sentido como cañas cascadas, ¿no es cierto? Ya no podemos más. Sí, ya no es lo duro, sino lo tupido. Estamos por quebrarnos completamente. Estamos ya por ya doblarnos de tanta debilidad que hay en nosotros y caer. El Señor nos toma de nuevo. ¿Alguna vez han remendado una rama en un árbol? Que se cae, pero no quieren que se pierda esa rama, tiene mucho fruto o algo. Hay gente que las toma y las pega de nuevo al árbol para que vuelva a agarrar bien del árbol y vuelva a fluir ¿cómo se le llama esa cosa, hombre, que corre? Ándele eso, por la rama y dé su fruto, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios con todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos débiles como cañas cascadas, cuando estamos por apagarnos porque ya andamos en échale, ¿verdad? Como dice, los tanques de gasolina tienen una E, ¿verdad? De échale, ¿verdad? Al final. ¿No es lo que quiere decir la E? Yo siempre he creído que la E quiere decir échale. Ok, entonces, andamos ya con los humos nada más, ¿no es cierto? Los puros vaporcitos. Dios no nos apaga, el Señor no nos apaga y nos dice, ok, ya dio lo que iba a dar, ya se acabó. No, nos limpia, nos llena de aceite, que es su espíritu una vez más, y nos enciende para que volvamos a brillar. ¿Sí? Entonces, Él no va a quebrar la caña cascada ni apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones, dice Mateo 12:21. Versículo 6 dice, los amonitas se dieron cuenta de que habían ganado la enemistad de David, así que contrataron a 20,000 soldados sirios de Bet-Rehob y de Sobá, 1,000 soldados del rey de Macá y 12,000 de Istob. Noten, de nuevo, David no consideraba a los amonitas sus enemigos, pero ellos se constituyeron enemigos de Israel con lo que hicieron con las personas que él les había enviado. Y sabiendo ellos de lo que David era capaz como guerrero, como general, como soldado, deciden que van a reclutar soldados sirios para que les ayuden en la lucha que anticipan que van a tener que luchar contra Israel. Primera de Crónicas, capítulo 19, los versículos 6 y 7, se nos dice que cuando los amonitas vieron que se habían hecho odiosos ante David, Hanún y los amonitas enviaron, noten, 33,000 kilos de plata a Mesopotamia, Siria, Macá y Sobá para contratar allá carros de guerra y gente de caballería, y contrataron 32,000 carros de guerra y el rey de Macá y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medebá. Y también los amonitas se juntaron en sus ciudades y salieron a la guerra. Noten, esto nos muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar para derrotar a David. Y esto nos muestra también hasta dónde está Satanás a veces dispuesto a llegar por derrotarnos a nosotros.
Ah, sí, no te vas a dar por vencido. Pues a ver si te mando un par de demonios que te brinquen en la espalda y te traigan como gallinas sin cabeza, a ver si no dejas de hacer lo que estás haciendo. Y ve que los dos demonios no nos hacen nada porque estamos en constante oración y estamos en constante comunión con el Señor y somos fortalecidos en Dios. Y dice, no te alcanza con dos, pues te voy a enviar otros dos a ver qué te parece. Y a veces sentimos que traemos una docena de demonios en la espalda, ¿no es cierto? A veces sentimos que todo el ejército de demonios nos anda atacando y no nos quiere dejar hacer lo que Dios nos está permitiendo hacer. Pero ¿saben qué? Eso no debe tomarnos por sorpresa. Sí, porque nosotros sabemos cómo ataca a Satanás. Noten ahí en el versículo 7 de 2 de Samuel 10, sigue diciendo, y cuando David lo supo, envió a Joab con sus soldados más valientes a combatirlos. Noten, David, sabiendo lo que el enemigo estaba haciendo, se preparó para enfrentarlo. ¿Saben que nosotros sabemos cómo opera Satanás? ¿No es cierto? Tenemos que estar entonces preparados para enfrentarlo. No para dominarlo, no para atarlo, no para nada de eso, para enfrentarnos a él. Sí, Pablo nos dice en 2 de Corintios 2:11, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. En otras palabras, Pablo está diciendo, no hay por qué Satanás se aproveche de nosotros. Nosotros sabemos cuáles son sus intenciones y sabemos cómo nos va a llegar, sabemos desde qué lado nos va a llegar. Así es que debemos estar preparados para cuando Satanás venga contra nosotros. Pastor, ¿cómo le hago? Porque yo no sé qué me pasa a mí, pero parece que estoy muy descuidado espiritualmente porque a veces Satanás me brinca y me golpea y me revuelca y me mastica y me escupe y me deja peor de lo que haya estado. Bueno, porque no nos hemos estado preparando. La Biblia es muy clara en cómo nos debemos de preparar. En Efesios capítulo 6, los versículos 11 al 13, Pablo nos dice, revístanse ¿de qué? De toda la armadura de Dios. Efesios 6, 11, revístanse ¿de qué de nuevo? De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano ¿de qué de nuevo? Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Tenemos que echar mano de toda la armadura de Dios entonces. Diariamente tenemos que ponernos toda la armadura, diariamente tenemos que estar preparados para la batalla, porque saben que diariamente Satanás nos va a estar atacando y sabemos cuáles son sus intenciones. Entonces no podemos estar constantemente diciendo, pues es el diablo, fue culpa del diablo, mendigo diablo, si no estuviera el diablo, y el diablo esto y el diablo el otro. Y nunca hacemos nada, ¿por qué? Porque tenemos a alguien a quien culpar. ¿Ok? Pero la palabra de Dios nos dice que no tenemos por qué culparlo, tenemos que resistirlo y la manera en la que lo resistimos es poniéndonos toda la armadura de Dios. ¿Sí? Y porque nuestras armas con las que luchamos, contra las que vamos a luchar, no son armas convencionales, tenemos que luchar con las mismas armas que vamos a ser atacados y estas armas son espirituales. En 2 de Corintios capítulo 10, comenzando con el versículo 4, Pablo nos dice, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo, noten, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Noten, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo quiere decir que no tenemos ninguna excusa por la que somos desobedientes. La única razón por la que somos desobedientes es porque no estamos preparados diariamente con toda la armadura de Dios para hacer frente a los ataques de Satanás. Porque si estamos preparados, entonces tenemos las armas necesarias para inclusive llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes del poder que está a nuestra disposición? ¿Se dan cuenta ustedes del poder que tenemos a nuestro alcance? Y que sin duda no hacemos uso de él. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales a veces son lo último que tenemos en mente.
Hay tantas cosas que nos ocupan aquí en la tierra que las cosas espirituales ni siquiera pensamos en ellas. Y cuando ya estamos tendidos en el suelo, cuando Satanás ya brincó sobre nosotros, cuando Satanás ya hizo todo lo que nos quería hacer, es cuando finalmente, ay Señor, ayúdame por favor, porque ya no puedo más. No, tenemos que estar preparados, así como David se preparó, tenemos que estar preparados. Versículo 8 de segunda de Samuel 10 sigue diciendo: entonces los amonitas se prepararon para la batalla a las puertas de la ciudad, mientras que los sirios de Sobá, de Rehob, de Istob y de Macá se alinearon en el campo. Cuando Joab vio que la batalla se libraría de frente y por la retaguardia, hizo una selección de los mejores guerreros y se preparó en orden de batalla para luchar contra los sirios. Al ejército restante lo puso en manos de su hermano Abisai y los alineó para encontrarse con los amonitas. Y le dijo: si ves que los sirios nos van ganando, vendrás en nuestra ayuda, y si los amonitas te van ganando, nosotros iremos en tu ayuda. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por el pueblo de Israel, por todas las ciudades de nuestro Dios. Luego noten la última parte del versículo 12: y que el Señor haga lo que mejor le parezca. Que el Señor haga lo que mejor le parezca. Noten, primeramente lo que tenemos que ver aquí es que todos los líderes se pusieron al frente del ejército y exhortaron al pueblo a luchar. Exhortaron al pueblo a luchar con todas sus fuerzas. ¿Sí? Exhortaron al pueblo a que diera todo lo que tenía que dar, porque iban a luchar por las ciudades de su Dios. Se prepararon, ahora sí que hasta los dientes. Pero luego, ¿qué dijo? Que el Señor haga lo que mejor le parezca. Noten, Joab, se preparó para la batalla con lo mejor de su habilidad, se esforzó para lograr la victoria, pero al mismo tiempo él sabía que el resultado finalmente estaba en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Nos podemos preparar, nos podemos armar hasta los dientes, pero el resultado de la batalla está en las manos de Dios y lo tenemos que poner en sus manos. ¿Sí? El Salmo 37, los versículos 5 y 6 nos dicen: pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. ¿Qué es lo que hacemos? Nos preparamos, pero ponemos nuestro camino en las manos de Dios y confiamos en Él. En el Salmo 118, los versículos 5 al 9, dice: en medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. ¿Se dan cuenta ustedes? El Señor. De nuevo, tenemos que prepararnos, tenemos que tener toda la armadura del Señor, toda la armadura de Dios. Pero luego tenemos que decir: Señor, lo pongo en tus manos. Tú haz lo que quieras hacer. Versículo 13 de segunda de Samuel 10, dice: cuando Joab y sus soldados arremetieron contra los sirios, estos salieron huyendo de Joab y del ejército israelita. Y cuando los amonitas vieron que el ejército sirio huía, también ellos huyeron de Abisai y sus hombres y se refugiaron en la ciudad. Así terminó la batalla y Joab regresó a Jerusalén. Pero los sirios, al verse derrotados por el ejército israelita, volvieron a reagruparse. Y entonces Hadadezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates y llegaron a Gelán, comandados por Sobac, general del ejército de Hadadezer. Y David supo de estos movimientos y reunió a todo el ejército de Israel y juntos cruzaron el Jordán para llegar a Gelán. Cuando los sirios los vieron, se formaron en orden de batalla y pelearon contra David y su ejército. Pero el ejército sirio fue vencido y huyó de los israelitas. Y ese día David mató a los soldados sirios que conducían, noten, 700 carros, 40,000 hombres de caballería. Y ahí murió también Sobac, general del ejército sirio. Cuando los reyes que ayudaban a Hadadezer vieron cómo habían sido derrotados sus ejércitos, firmaron la paz con Israel y se hicieron sus súbditos. Y desde entonces los sirios se abstuvieron de ayudar a los amonitas. ¿Se veían la lucha tan tremenda que tuvo que luchar David aquí en dos frentes?
dos frentes, porque fue una lucha espiritual y también una lucha física. Mis hermanos, nosotros tenemos esa misma lucha contra las huestes de Satanás. Pero el mismo Dios que le dio victoria a David es el mismo Dios que nos da victoria a nosotros. Simplemente tenemos que confiar en Él. Para terminar esta mañana y pidiendo al grupo de alabanza que pase al frente, leemos el Salmo 20 en los versículos 7 al 9, en donde se nos dice lo siguiente: algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballerías, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. Unos y otros flaquean y caen por tierra, pero nosotros nos mantenemos erguidos y en pie. Versículo 9 dice: Señor, concede al Rey la victoria. Respóndenos cuando te invoquemos. Saben que yo no sé qué lucha estén pasando ahorita. Yo no sé qué tan ardientes sean los dardos que Satanás les está aventando. Pero yo sí sé una cosa: que el Dios de David está de nuestro lado. Y que la misma victoria que le dio a David contra los amonitas y todos los sirios nos puede dar a nosotros contra nuestros enemigos hoy. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Él. Y Él va a hacer. Amén.